Hola pues chicas, hola pues chicos, qué tal están? ¿Cómo van? ¿Cómo me las han tratado esos varones? ¿Las han amado? Y ustedes los han amado a ellos. ¿Se han portado bien con ellos? ¿Los han hecho felices? ¿Sí o no? Ok, o me van a decir que no. Bueno, ¿cuántos de nosotros sabemos que el Eterno conoce toda nuestra historia? La palabra dice que ya Él sabe lo que le vamos a decir antes de que nuestra boca se abra, antes de que nuestra lengua empiece a hablar. A veces pensamos que no, a veces pensamos nosotros que en lo que hemos hecho y nos han juzgado y te han juzgado porque nos dicen, pero tanto que se le ha dicho, cómo es posible, conoce la palabra, ha tenido experiencias con el Eterno, habla muy bonito de la palabra, en serio, que así ha pasado, ¿verdad? Y mire y dice que ama mucho al Eterno y mire el error que cometió. Entonces, eh, a veces nos sentimos muy mal porque decimos, si en verdad yo la embarré, yo tenía que haberlo hecho de esta manera. Y es una forma de nosotros eh, como querernos salir de del error que ya cometimos. Pero como les digo, la palabra nos enseña que el Eterno lo conoce todo de nosotros. Todo lo conoce. Él sabe cuándo le vamos a fallar. Él sabe cuándo nos vamos a humillar delante de Él. Él sabe cuándo le vamos a buscar. Él conoce todo de nosotros. Solo que es la misericordia. Por pura misericordia, el Eterno nos ha amado. ¿Ustedes creen que que él no sabía que Adán y Eva le iban a fallar? Somos más inocentes nosotros que pensamos y decimos porque Eva, hemos visto también que muchas veces hemos mirado la porción de la palabra donde la palabra le dice, la serpiente le dice a Eva, en serio no morirás. Sabe Jehová, dice la palabra, sabe el Eterno que si tú comes de eso se te abrirán los ojos y serás como Dios. Entonces miramos cómo esta mujer se llenó como de ese ego y entonces pues piensa, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pues ya como yo como Dios, entonces ya Él no tiene que venir donde mí, yo voy donde Él. Pues eso no lo imaginamos nosotros que pudo haber pensado Eva. Pero fíjate que el Señor ya sabía todo eso, el Eterno sabía que eso iba a suceder, porque fíjate que le dice, ahí está, ahí están estos dos árboles, de este puedes comer y de este no. Pero nosotros tomamos esas decisiones, es verdad, tomamos esas decisiones. ¿Qué busca Él de nosotros? La obediencia. Siempre hemos mirado en la obediencia, pero Él sabe que por muy obediente que tú andes, tú le vas a fallar. Nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, lo malo y lo perverso que somos, alguien nos falla y, y lo culpamos y no le perdonamos y podemos decir, yo nunca esperaba eso de ti, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando yo vengo y empiezo a ver lo hermoso que ha sido el Eterno con nosotros, yo tengo como una manta encima, ¿verdad? Pues que tengo mucho frío. Ahí sí que tacar a un burro conmigo porque tengo mucho frío. Entonces, miremos que en qué íbamos. Miremos que entonces nosotros empezamos a buscar excusas con tal de no quedar mal. Bregamos a quedar bien. Y lo más impresionante es que nosotros bregamos a quedar bien siempre con el hombre, con la humanidad,
cuando nosotros tenemos que buscar es quedar bien con el Eterno. Vea, yo les voy a decir una cosa. La palabra nos enseña y es muy, muy, muy notorio que tú todos los días le fallas al maestro. Todos los días de tu vida, tú le fallas. Entonces podemos ver que cuando dice él al otro día que te levantas, tuviera que tener una varita para castigarte, levantarte quizás que no puedes hablar, quizás que se te paralizó una pierna de la forma de cómo él te puede castigar. Pero nosotros en nuestra humanidad, con la perversidad que tenemos, nosotros sí hasta dejamos de hablarle a nuestros hijos, dejamos de hablarle al compañero, al esposo, a la esposa, y dejamos de hablarle por un tiempo, porque nosotros somos perversos, pero el Eterno no es así. Yo le doy muchas gracias al Eterno porque no hay un corazón que se repita. No, no, nadie se puede, se puede, ¿cómo se dice? Nadie se puede poner, digamos, o ponerse como ejemplo, como decía el Eterno. eh, eh, yo soy enviado de mi Padre y las cosas de mi Padre yo las saco, ¿verdad? Que lo dice así. Él es el único que podía decir eso. Entonces vemos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el Padre sabe que tú le vas a fallar. Él sabe que tú le vas a fallar, que tú todos los días de una manera o de otra le fallas, pero más sin embargo su misericordia está ahí, es su misericordia. Cuando no hay misericordia en el corazón del hombre, eh, es donde entran todas estas problemáticas. Y vemos aquí en Deuteronomios 31, 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Esto es lo que él está diciendo, le está diciendo el Eterno a Moisés, cuando ya es llamado para que llamen el pueblo, para él poder hablar delante del pueblo, la orden que iba a dar a este pueblo que iba a ser conducido a la tierra prometida por Josué. Más sin embargo, vemos, si se lee en la historia, vemos que el pueblo, cuando Josué empezó a liderar, no confiaron en él. Fíjense que es que somos muy raros. Los humanos somos así. Fíjese, cuando, cuando estamos bien, por ejemplo, pues me pongo yo como ejemplo, ¿verdad? En este tiempo estudiamos la palabra, la estudiamos en la mañana, bendita misericordia, la estudiamos en la tarde y la estudiamos a mediodía, pues cada uno individual en sus casas. Entonces vemos que a veces no gustan las enseñanzas que uno da, molestan. No, a veces mis enseñanzas le molesta a la humanidad, les molesta, les choca, porque es muy gritona, por muchas cosas, ¿verdad? Pero de pronto, cuando esa persona ya no está, entonces empiezan a recordar todas las cosas buenas de ella. Ahí sí no había como cocorico, esa persona no tenía presa mala, pero porque ya no está. Entonces, qué pena hablar del difunto, ¿verdad? Resulta de que esto pasó con Moisés. Moisés era un hombre que sufrió mucho con el pueblo y todos lo sabemos, pero cuando Moisés muere, ellos entran en rebeldía con Josué. Por eso, y a pesar de que el Eterno lo llama, le llama a Moisés y le dice, ya vas a partir con tus padres, o sea, ya vas a dormir con ellos, entonces llama al pueblo y ven con Josué para yo hablarle al pueblo, para que el pueblo se sujetara, que ya sería como líder, sería Josué. Pero antes de decir todo esto, vamos a mirar lo que dice. Y dice, y de este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos,
de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Entonces, porque Él conoce nuestros corazones, Él no se equivoca para hablar. Cuando tú terminas, si tú eres un buen buscador de la palabra y un buen lector de la palabra, puedes seguir leyendo y vas a encontrar que muere Moisés. Y cuando muere Moisés, Josué no tiene fuerzas para empezar a liderar. Y el pueblo se aprovecha de sus pocas fuerzas. Y te digo que sí se aprovechan de nosotros. El enemigo se aprovecha de nuestra debilidad. Fíjense en ustedes que cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, no importando la que sea, es la oportunidad que el enemigo tiene para entrar a debilitarte más. Y esto le pasó a Josué. Era su padre. Fíjese que ese muchacho no tenía papá, por eso dice la palabra que él estaba donde estaba Moisés, él estaba ahí. Recordemos que él se le había muerto su papá, Josué, lo había criado Aarón y luego muere Aarón. Entonces él queda aferradito a Moisés, pero ahora también muere Moisés. Y era un hombre que no era un buen líder, era un buen guerrero, era un buen soldado. Y como soldado lo respetaban, pero como líder no lo iban a respetar. Mas, sin embargo, miramos en todo el transcurrir de la palabra de Deuteronomios, dice, cuando empieza el libro de Josué, dice la palabra que ellos anduvieron, después de que buscan el cuerpo de Moisés y no aparece, ellos ya tienen que entender que el único líder que van a tener en este momento va a ser Josué. Entonces, ellos se adaptan. Y es algo muy bonito porque cuando nosotros leemos esa historia de Josué, dice la palabra que en todo el tiempo que anduvieron con Josué, anduvieron en obediencia. Entonces podríamos decir, entonces el Eterno se equivocó. Porque eso es lo que nosotros solamente sabemos, criticar. Nosotros sabemos murmurar. Somos muy buenos para señalar, para hacer sentir mal a estas personas. Entonces, miramos que el Eterno no se equivocó, porque más adelante, mucho más adelante, encontramos que dice la palabra en Nehemías, podemos encontrar en una oración que están haciendo el pueblo de Israel, que viene a reconciliarse con el Eterno. ¿Por qué? Porque después de Josué, dice Nehemías, después de que José duerme también, ellos se pegaron a desordenada más horrible. Por eso es que aquí el Señor les decía, se irán tras dioses ajenos. Entonces todo lo que el Eterno les dijo, él ya lo sabía. Pero eso no quiere decir que el Eterno hubiera quitado la cobertura de ellos. Ese es el padre amoroso, un papá que aún viendo la desobediencia de su hijo, la cobertura siempre va a estar ahí. Miremos una cosa, cuando nosotros nos apartamos de la cobertura del Padre, el error lo cometemos nosotros y nos olvidamos de que aún a pesar de toda la situación que estamos viviendo, el Eterno su cobertura la sigue teniendo. Somos nosotros que nos salimos de ahí. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Reconozcamos que el problema con el hijo pródigo no fue que él hubiera dado la herencia. El problema es que él se fue del lado de la cobertura. Él abandonó la cobertura de su padre. Entonces, ¿cómo el Eterno permitía que él volviera? Quitándole todo lo que él se había llevado.
permitiendo que entrara hambre a ese lugar donde él estaba. Y fíjense en ustedes cómo es el Padre de lindo con nosotros, cuánto nos ama mi Rey. Toda la situación que nosotros venimos viviendo es un proceso. Vamos pasando de proceso en proceso. ¿Por qué? Porque Él tiene siempre, siempre va a tener eso que nos está doliendo, eso que nos está lastimando, eso que nos está hiriendo, que nos está machacando. Él se apropia de eso, porque dice la palabra, de las maldiciones, Él las convierte en bendiciones. Y siempre tiene que suceder algo en nuestras vidas para nosotros poder ser procesados y poder obtener lo que Él tiene para nosotros más adelante. Porque si no fuéramos así, mis amados, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería del orgullo que mantenemos, el ego que no lo bajamos? Él siempre vive al mismo nivel de tu estatura. Vemos que nuestro Padre amado es puro amor. Él sí deja que te pasen todas esas cosas. Claro, podríamos decir, pero ¿y él por qué? No, ¿por qué me permite? Hay gente que dice, bueno, y si entonces si él es Dios, ¿por qué permite que eso pase? Por lo mismo. Fíjate el orgullo del hombre cuando dice, y si él es Dios, ¿por qué permite? Nada más con eso ya el ego de nosotros está bien elevado. Somos nosotros los que no nos rendimos, no nos humillamos, no nos postramos. Es más fácil humillándole a un hombre cualquiera, a una mujer cualquiera, a un amigo cualquiera. Es más fácil que humillarnos a los pies del maestro. Y yo siempre les he dicho, ese amigo te va a dejar, ese esposo te va a dejar, esa esposa también. Porque si no fuera así, entonces de nada serviría la palabra que Yeshua nos dejó. Aunque padre y madre te dejara, aunque padre y madre te dejaren, con todo eso yo te recogeré. Él sabía que nosotros íbamos a pasar esas cosas. Él sabía que nosotros nos íbamos a arrastrar, que nos íbamos a humillar a otro lado y que no íbamos a buscarle a Él. Pero llega el momento, en esos momentos de decadencia, en ese momento de tanta dificultad, de tanto dolor, de tanta angustia, quizás de tanta soledad, es donde Él viene y se apropia de esa situación que estamos viviendo para levantarnos. Y es cuando nos levanta de ahí, es cuando hemos caído en ese lugar, en esa soledad, en ese dolor, cuando Él nos levanta y hemos sido procesados. Y ahí es donde se ve el cambio. Ahí es donde vemos nosotros si hemos cambiado, si verdaderamente hemos cambiado. No hace falta, mis amados, nunca van a ver tu cambio, jamás. Porque es que te voy a decir una cosa, yo sigo siendo igual para la humanidad, pero yo no me preocupo por la humanidad. Yo pienso es qué puede pensar mi padre de mí. ¿Qué es lo que a mi padre no le gusta que yo haga? ¿En qué cosa yo puedo agradarlo? ¿En qué momento yo puedo venir a buscarle y presentarme tal y como soy? Él a mí no me va a sacar, él a mí no me va a desechar, él a mí no me va a desechar. A nosotros nos desecha el hombre, pero el Eterno no, a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado, a pesar de lo que somos, a pesar de los pesares, su amor siempre está ahí, su misericordia también. ¿Por qué? Porque cuando en el corazón hay misericordia, hay amor, hay entrega, hay dedicación, hay espera, aunque pase lo que pase como con el pueblo. Aún él sabiendo lo que iba a suceder, y dice que cuando en Nehemías dice que nunca después de que desde que José anduvo con el pueblo y murió, desde este tiempo, nunca volvieron a hacer un holocausto, nunca volvieron a encender un incensario, nunca volvieron a adorarle, nunca volvieron a postrarse delante de él. Ustedes leen a Nehemías y a uno le parte el corazón. Yo leo esa historia de Nehemías y yo lloro. Es tremendo como lo que ellos sufrieron y cómo el Eterno les dice,
Es impresionante. Y eso nos pasa a nosotros también. Nosotros hemos andado también en esa situación. Mas, sin embargo, Él ha tenido misericordia. Mas, sin embargo, Él nos espera cada día. Él nos espera con sus brazos abiertos, dispuesto, siempre está dispuesto a perdonarnos. Solo que nosotros somos los que tenemos que pedir perdón, pedirle perdón al Eterno. Dios te bendiga.